¿Cómo estás, Sabrina? Muy bien, escuchando esta interesantísima entrevista donde se puede justamente vislumbrar una perspectiva de la historia, de la historiografía, que tiene que ver con las olas feministas que nos vienen atravesando y cómo el feminismo también es un proceso histórico, dinámico, que va mutando de acuerdo a las condiciones históricas que la mujer va atravesando, ¿no? Sí, yo voy a contar una anécdota personal a raíz de lo que hablamos nosotras en los cortes y algo que voy a leer también de la introducción de este libro, porque estando una vez en Barcelona con un amigo chileno que está casado con una francesa, ellos me preguntaban cómo era la cuestión del feminismo en Argentina, si que ellos no comprendían algunas expresiones o manifestaciones o referentes. Y yo le decía que había un feminismo que reivindicaba a Eva Duarte y que había un feminismo que reivindicaba, por ejemplo, a Alicia Moro de Justo, o que había un movimiento que se inclinaba más a las ideas trotskistas o a determinadas manifestaciones de izquierda. Y me recuerdo que él me dice, Luis Guerra se llama, sí. Me dice, solamente en Argentina puede pasar eso, o sea que se la excluya a Eva de toda la reivindicación que tenemos que hacer las mujeres de las luchas feministas y las luchas por los derechos políticos sobre todo. Donde sobre todo, Angelina, se ha hablado de un movimiento femenino en San Juan, que quizás fue allí donde históricamente la idea surgió, pero que fue realmente Eva Duarte quien levantó esa bandera feminista y lo logró, e incluso fundar el Partido Justicialista para las mujeres también, ¿no? Sí. Insertando a la mujer en la Argentina en la política, en la participación política, en la discusión política como no se había visto antes en la historia. No es de minimizar el rol de Eva Duarte, pero muchos discursos hacen hincapié en estas feministas de San Juan, pero desde aquí reivindicar que fue Eva Duarte, reitero, quien hizo eco de esa lucha y lo llevó a la praxis política tan importante que aún hoy, este domingo, todas las mujeres vamos a sufragar y no debemos olvidar que fue la lucha de esa mujer la que nos permite esta posibilidad de participar activamente en la política. Sí, es algo, creo que es un debate que nos debemos no solo al interior, por ejemplo, de las universidades, sino en el espacio público y en el espacio político, pensado el espacio político que excede a los partidos y que va incluso a los movimientos, ¿no? En este caso, el movimiento feminista. Acá leía en el prólogo que escribe la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Graciela Morgade. Ella dice, también es propia del campo del feminismo, ¿no es cierto?, la combinación entre militancia y reflexión sistemática y la permanente ampliación de las fronteras entre diferentes expresiones de los movimientos por la emancipación, así como las feministas en Argentina no comprendieron el feminismo popular de Evita y hoy se recuperan mutuamente. También se han ido incorporando más expresiones de izquierdas a las luchas feministas, superando la desconfianza inicial o la rigidez teórica de algunas de sus categorías. Y en esta convergencia se recupera otro rasgo constitutivo de los feminismos, que es el intento de intervenir en los estados y crear estructuras y políticas. Sabemos que en Argentina las leyes de educación sexual integral, de matrimonio igualitario y de identidad de género, entre otras, han sido y son herramientas para dar lugar a programas de gobierno, ¿no? Y me pareció interesante rescatar esto que dice Graciela Morgade, y hoy la editorial tenía que ver con pensar un mundo común y cómo es posible ese mundo común, esa comunidad de ideas, de intereses, de sentimientos que conviven en la diferencia y que traen del pasado diferentes tradiciones o diferentes personajes de la historia, pero que no signifiquen que tengamos que excluirnos entre nosotras, entre nosotros, o discriminarnos,
¿no? Sí, entendida también la sororidad, como recién escuchábamos en la entrevista de Vanessa Vázquez Lava, que ella justamente ampliaba la sororidad hacia hermanar también las diferencias ideológicas en pos de un horizonte común. Sí. Y en esto de la globalización que vos aludías en tu editorial, también tiene que ver con pensar por qué no un feminismo más latinoamericano, teniendo en cuenta tantos países hispanoparlantes que podríamos confluir en un feminismo integrado, ¿no? Y la importancia, también te contaba fuera de aire, la importancia también de no perder de vista el ejido global o el mundo en donde África y la India están realmente padeciendo de los feminismos más retrotraídos y silenciosos, de mujeres donde no pueden salir a la lucha, donde no pueden confluir en sus ideas, donde hay una práctica patriarcal tan fuerte que sostiene como la infibulación o el aplastamiento de mamas o la negación de la menstruación, donde las mujeres son apartadas de su familia y puestas en peligro muchas veces sus vidas, y también tener esa visión global de que el feminismo tiene que confluir en un movimiento, y por qué no latinoamericano. Sí, además porque en los pueblos originarios muchísimas expresiones de luchas por la reivindicación de la mujer que se dan en América del Sur y en América Latina, que es una designación que le debemos a los franceses, que tiene que ver con estas diferentes realidades culturales y diferentes también teologías. Hay una cátedra de teología feminista que yo la sigo en Instagram, que es muy interesante porque lo que hacen es rescatar diferentes tipos de creencias, religiones, que son ancestrales y son incluso algunas anteriores al tiempo de la conquista. Y bueno, la sigo porque también me parece que todas estas manifestaciones muestran la pluralidad que existe, la diversidad, que este conjunto al que pertenecemos, hombres y mujeres feministas, está totalmente excedido en sus partes porque es mucha la diversidad que hay y cada vez se suman, sobre todo con toda la problemática transgénero, se suman nuevos reclamos, diferentes realidades, situaciones que se dan. Hay países hoy que están luchando para que la mujer, por ejemplo, pueda conducir un automóvil, que no se les permite conducir un automóvil. Es decir, también hay que verlo desde la perspectiva antropológica. Sí. Y de la perspectiva religiosa también. Religiosa, es decir, por qué ocurren estas opresiones y cómo hay toda una complejidad que se expresa en Occidente. Hubo un tiempo donde Oriente y Occidente servían, digamos, como una herramienta didáctica para dividir el mundo y decir, bueno, de este lado del mundo están los que piensan y viven así, de este otro lado del mundo estamos nosotros. Pero hoy se ha desdibujado bastante esta división Oriente-Occidente. A un clic de distancia, ¿no? Claro, precisamente por la forma en que nosotros nos podemos comunicar de manera inmediata con lugares muy remotos, e inclusive la velocidad con la que la información circula es otro elemento también importante a tener en cuenta. Es decir, ese mundo estalló, ese mundo que estaba dividido en dos grandes bloques, en dos hemisferios, ese mundo estalló. Pero esta complejidad a la que yo quería hacer alusión tiene que ver, por ejemplo, cuando Jacques Chirac en Francia prohíbe que las mujeres usen el velo, las mujeres de origen árabe. Sí. Y las mujeres salieron a defender el uso del velo. ¿Por qué? Porque ellas en Francia no lo vivían como un símbolo de opresión, sino que lo vivían como un símbolo de identidad cultural, de su origen, de donde ellas venían, ¿no? Entonces, eso también hay que atender, esa complejidad donde en determinada situación geopolítica, defender estas cuestiones o atacarlas se modifica en otra situación geopolítica.
Sí, quizá hubiera estado bueno no el concepto de reprimirlo, sino de dejar al libre albedrío, ¿no? Porque hay muchas jóvenes que no se sienten identificadas con esta práctica y que aún así tienen esa imposición social de realizarla. Quizá tiene que ver con una perspectiva generacional también, pero bueno, ese carácter restrictivo quizá provocó ese ser reaccionario de que la comunidad reaccionara de esa forma tan hermética y cerrada. Pero quizá, como vos bien decías, construir desde la pluralidad implica eso también, de liberar ciertos espacios, de liberar ciertos conceptos que creemos muy cimentados. Y volviendo a lo transgénero o a las sexualidades diversas y disidentes que se incorporan al feminismo, tiene también que ver con lo que comentábamos fuera de aire de la línea teorética que impulsó siempre Simone de Beauvoir, de la mujer como un constructo social y no determinada. Mujer no se nace, sino que se va haciendo en la praxis, y desde ahí es que celebramos la incorporación de todos los colectivos trans y sexualidades diversas al feminismo, que debiéramos verlo todas las feministas como una incorporación que suma. Por supuesto, porque es una forma más de expresar los sentimientos, los deseos, la vida en sí misma, cómo se experimenta, cómo se vive. Eso nos enriquece, como nos enriquece el hecho de que existan diferentes lenguas, que existan diferentes rituales. Todo eso nos enriquece. Lo que ocurre es que el fenómeno de la globalización, y sobre todo a través de las políticas neoliberales, lo que hace es promover una homogeneización de conciencias. Es decir, todos tenemos que pensar más o menos lo mismo en virtud de el consenso como el gran valor democrático, cuando también, y ya lo hemos dicho en otras editoriales, la democracia es disenso también, y sobre todo es la posibilidad del disenso. Y es dinámico y no es estanco como una verdad absoluta, ¿no? Exacto, eso se va modificando y se va enriqueciendo, pero también tenemos un enemigo que son nuestros prejuicios. Hay muchos prejuicios, y el prejuicio se cae, creo que en la medida en que uno tiene esa apertura mental y emocional hacia la otredad. Es decir, cómo me puedo encontrar con esa otra, con ese otro distinto, diferente, y que aporta mi visión del mundo y de la vida con su riqueza y con su experiencia. Y eso que uno lo dice rápidamente no es fácil de... No es ninguna cuestión menor, Angelina, y también el rol, que lo hemos señalado en otras columnas, el rol de los medios de comunicación en la construcción de los hechos. Sí. En términos también de Vanessa Vázquez Lava, cuando ella hace mención de que violencia de género no solamente tiene que ver con la corporalidad, sino también con la marginación de los derechos de la mujer, con, me permito agregar, la feminización de la pobreza y con la exclusión de la participación femenina. Sí. Quería no dejar de mencionarlo antes que el programa culmine, que la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, que hemos ya estado hablando de este tema de la importancia y la perspectiva de género, felicitó, y desde aquí, desde las sofistas también, felicitar a Giselle Sousa Díaz, que es la nueva editora de género de Infobae, y ya ahora tenemos 3 editoras de género en la República Argentina, se suman a las de La Nación y de Clarín, y la importancia de poner el ojo a la hora de comunicar y a la hora de replicar, para que, como decía Vanessa, no nos limitemos conceptualmente por un mal enfoque de comunicación también, ¿no? Sí, muy importante el aporte. Además habías hablado ya, creo que en el primer encuentro que tuvimos del tema, por eso quería felicitar a Giselle Sousa Díaz, que se acaba de incorporar como nueva editora de género en nuestro país.